hace referencia a la decisión de la Corte de inadmitir la denuncia. No solamente le pedí a la Corte, le manifesté que si se brindaban las condiciones necesarias, aparecían los nombres. Y lo mismo le dije al CTI en el caso de la Fiscalía, pero no hicieron nada. Estamos hablando que eso fue en la Fiscalía de Francisco Barbosa. La Fiscalía de Francisco Barbosa, la Unidad Anticorrupción. Pese a estas denuncias, hoy Anaya reitera que los hechos de corrupción que son investigados pudieron evitarse. Que hoy está ya una situación que pudo preverse. Si ellos se hubieran tomado la medida y hubieran hecho capturas y hubieran indagado que existían servidores que estaban cobrando plata por la corrupción en la unidad, hoy se hubiera evitado. Bueno, todos escuchamos lo que dijo el señor Henry Anaya. Si hubieran tomado la información de la queja que ellos colocaron en enero, nos hubiéramos evitado todo este acto de corrupción que se presentó con los carrotanques. Les pido que por favor compartan este video, que le den like, que se suscriban al canal. Como siempre le indico en todos los videos, la única cura para el uribismo es el pacto histórico y Petro presidente. Porque ustedes ya saben que hace unos días pues estuvieron investigando y por qué siguen saliendo más casos, y como yo lo dije en el video anterior, porque si la fiscalía lo tenía y todo, ¿por qué no habían hecho nada? Pues resulta que en enero del 2023 el señor Henry Antonio Anaya Arango, él remitió un escrito de alerta ciudadana a una denuncia penal contra congresistas de la República por corrupción de la UNRG, por corrupción en el periodo de 2020 y 2022, que existe una empresa criminal. Ahí pues ustedes ya saben que está también metido lo que era el señor Eduardo José González. Pero aquí dejo el video para que lo puedan visualizar, para que lo puedan ver. Los documentos en poder de este noticiero y de los medios públicos de Colombia son más que una denuncia. Es la constancia que las autoridades judiciales sabían desde enero del 2023 de los graves hechos de corrupción que sucedían en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. También que estos supuestos actos ilegales al parecer están involucrados poderosos funcionarios como congresistas y un número importante de particulares. Este es el documento oficial de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Se trata nada más y nada menos de la decisión de ese tribunal de inadmitir la denuncia por graves hechos de corrupción que superan supuestamente el billón de pesos en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre, que para esa época era dirigida por Eduardo González Angulo. En las 15 páginas del documento de la Corte no solamente se decide no investigar, también se deja constancia de los actos que, según el documento, involucra al 60% del Congreso de la República. El 11 de enero de 2023, Henry Antonio Anaya Arango remitió a esta sala un escrito denominado Alerta Ciudadana, denuncia penal contra congresistas de la República, corrupción en la UNGRD. Mermelada tóxica. Cupos indicativos como anexo. El señor Anaya Arango allegó el informe de empalme de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres del periodo 2020-2022. En el escrito, el denunciante afirma que al interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres existe una empresa criminal liderada. No solamente esto lo que acaba de suceder ahí, lo que él indica. Las coimas, para que cada una de las partes se involucraran en esto, sencillamente ahí estaban detrás de todo, incluso el mismo Centro Democrático, con su cabeza visible, que es el expresidente Uribe. Aquí dejo el video también. Que son unos fondos de inversión, como lo que hizo Olmedo ahora, con los municipios para asignarles recursos donde el alcalde o el congresista colectaba al contratista y el supervisor, y allí iban una serie de coimas frente a eso. Sobre el tema estructural, cuando se menciona estructural en la denuncia, también lo reseñan o dejan constancia, quiere decir que altos funcionarios del gobierno sí interferían directamente en gestión del riesgo a su vez seguía esas órdenes y así se entregaban los contratos para apropiarse esos dineros. Sí, correcto. O sea, aquí había un tema de una asignación, el presupuesto de la unidad siempre era muy variable. O sea, cuando yo pedía cuenta de cuál es el presupuesto de la unidad, el presupuesto podía estar hoy en cero, mañana podía tener 300.000 millones de pesos. ¿De dónde venía esa asignación? Esa se hacía directamente desde la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Se asignaban esos recursos como unos cupos que efectivamente el congresista reclamaba ante el director de la unidad. Se establecían los mecanismos de una contratación de una obra que muchas veces no se requerían, eran muros, canalizaciones y demás, donde habían unas coimas para cada una de las partes que se involucraban en esto, y sencillamente allí estaba detrás de todo esto, incluso el mismo Centro Democrático, con su cabeza visible, que es el expresidente Uribe.
Entonces, imagínense en el Centro Democrático, ¿qué estará diciendo en este momento Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, cuando ya se sabía todo eso, lo que sucedió con Ciro Ramírez también, con Pierre García, con Mario Hernández, las marionetas, con todo lo que ha sucedido durante todo este tiempo? Ya lo sabían desde enero del 2023, ya sabían lo que estaba sucediendo y por eso se empezaron a radicar documentos y las cortes, ¿qué pasó? De los grandes hechos de corrupción y que se supera 1 billón de pesos, donde lo dirigieron a la corte, informando que el señor Eduardo José González estuvo en el periodo tanto de Uribe, cuando era presidente en el segundo periodo, como en el periodo de Duque. Como así que la misma persona y en los mismos lugares tuvieron unos desfalcos? Porque les recuerdo que en el gobierno de Uribe, cuando hubo el problema del volcán Galeras, se robaron 120 mil millones de pesos. Yo ya había hecho el video, les había publicado. Y ahora el mismo señor que estuvo en el gobierno de Duque, ahora vuelve y se pierde una gran cantidad de plata. Aquí les dejo también el video para que lo puedan visualizar. Por congresistas, servidores públicos, particulares y contratistas. Dicha organización se habría apoderado de aproximadamente 1 billón de pesos de recursos del Estado a través de contratos en los que, sostiene, se habrían vulnerado todos los principios de la contratación pública. Concretamente, el denunciante señaló a la Corte como presunto líder de esa empresa criminal al exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo durante el periodo 2018-2022, Eduardo José González Angulo. Según dice, este funcionario junto con su equipo directivo utilizó intermediarios para conectarse con congresistas. No solo recibieron cupos de contratos direccionados por el gobierno nacional a través de Minhacienda, sino que impusieron contratistas nacionales, regionales y locales para sacar botines de los recursos de las emergencias invernales y de las mismas urgencias y desastres naturales que se presentaban. Ante la gravedad de los supuestos actos ilegales, la Corte decidió escuchar en ampliación al denunciante el 20 de enero del 2023 y en esa diligencia quedó constancia de viva voz del denunciante los siguientes hechos. La metodología de este entramado de corrupción, de esta prostitución de corrupción que se da en la unidad, nace de giros realizados durante los 4 años del Ministerio de Hacienda a diversos proyectos de la unidad con nombre propio. La mayoría de esos giros iban destinados a obras en diversas partes del país, especialmente de la costa y Santander, donde tal y como lo ha estudiado suficientemente la Corte Suprema de Justicia, al denominar cupos indicativos, van dirigidos a parlamentarios miembros del Congreso de la República. Nuestras fuentes determinan que ellos colocaban contratistas y cobraban entre el 12 y 15% de las sumas. Esas sumas eran entregadas casi de forma inmediata. Los contratistas llegaban a la entidad y a través de enlaces y funcionarios públicos, y estos organizaban, con la excusa del régimen especial de contratación del... Entonces, si nosotros nos ponemos a mirar, hay el 60% del Congreso, del Senado, de allá, de todo ese poco de politiqueros, están involucrados. ¿Sí? Imagínense, solo 15 congresistas son del Centro Democrático. 15 congresistas. Entonces esto es bastante preocupante, porque si nosotros nos ponemos a mirar a este señor Olmedo López, lo que ha sucedido con él, pues él también, ¿qué es lo que ha indicado? Que él lleva pues una lucha de 32 años buscando un mejor vivir para los más pobres, pero llegaron los sectores tradicionales y en lugar de ellos lograr que cambiaran, los que cambiaron fueron ellos, para los mismos de siempre. Mi verdad, la vivida en este proceso de arrepentimiento, que fueron muchos años en los que estuvimos dando una lucha de país, en mi caso 32, buscando una transformación, buscando cómo la plata, el presupuesto llegaba a los más pobres, a los territorios donde más pobreza hay, y terminamos unidos en un proceso amplio donde llegaron múltiples sectores, y entre los sectores llegaron sectores tradicionales, y nosotros, en vez de lograr que ellos cambiaran, cambiamos para ellos. Esa frase es muy importante y muy fuerte. Pues sí, y ustedes ya han visto las entrevistas de Olmedo López. Miren, yo la verdad lo que está sucediendo con Olmedo López y con lo de este otro señor que está también con ese problema, pues la realidad a mí me parece muy extraño y sé que van a salpicar de pronto bastante gente. Ojalá que sean honestos, sobre todo el señor Olmedo, porque uno lo ve en medios como Revista Semana y en varios lugares, y este señor Pinilla, y ellos no están siendo muy claros. Ellos lo que quieren son principios de oportunidades. ¿Y a qué me refiero con esto? Me preocupa que les den unas oportunidades tan buenas
que les digan a ellos devuelvan solamente 100 millones de pesos, paga 3 años de cárcel y sale a la calle. Imagínense, saldrían millonarios, más la plata que por debajo de cuerda les habrán entregado los mismos de siempre para que no los salpiquen a ellos. Sin embargo, la información que entregó el señor Henry Antonio Anaya, ahí muestra 60 congresistas y 15 son directamente del Centro Democrático. La justicia tiene que caer, con razones que el Centro Democrático encochinada totalmente, únicamente el pacto histórico, lo que es Olmedo López y el otro, están tratando de desviar toda la atención como siempre lo han hecho, pero esta vez no lo van a hacer, porque tenemos todos los colombianos que estar pendientes de todo lo que está sucediendo y apoyar totalmente al presidente. Entonces, ¿por qué hago esto? Este video en especial, porque yo quiero que se den cuenta la gente de cómo el uribismo, desde esta unidad de la UNRG, bueno, esa unidad especial que tenemos nosotros los colombianos, nos están robando desde que estaba Uribe de presidente. Imagínense, presidente, desde que era Uribe presidente, pasó Uribe, 2 periodos, pasó Duque. Toda la plata que se robaron, y ahorita quisieron hacer lo mismo en el gobierno de Petro, pero les van a frenar todo. Y eso es lo que los tiene a los uribistas desesperados, porque tenemos un presidente que sí va con nosotros. Yo les pregunto a los ciudadanos, ¿será que quieren un gobierno después del de Petro como el de Uribe nuevamente? Se están adueñando del país los uribistas y se lo están robando. Bueno, entonces les pido que por favor compartan el video, que le den like y que se suscriban al canal. Como siempre les indico en todos los videos, la única cura para el uribismo es el pacto histórico y Petro presidente. Muchísimas gracias.